Hola, bienvenido a este primer capítulo de Ubuntu 18.04 LTS. En este primer capítulo vamos a hablar sobre conceptos generales, que te van a servir para poder entender conceptos más avanzados que estaremos mencionando normalmente en los siguientes videos. Comencemos. Primero que nada es importante mencionar que el movimiento software libre fue iniciado por el señor Richard Stallman, quien tiempo después se propuso crear el proyecto GNU. El proyecto GNU nació con la visión de poder crear un sistema operativo libre. En la época del señor Stallman existían sistemas operativos ya hechos. Sin embargo, estos sistemas operativos que existían no eran libres. ¿Y a qué uno se refiere por libres? No se refiere a la gratuidad del sistema. Se refiere al hecho de que el sistema contenía funcionalidades que el usuario no podía detectar, que no podía percibir. La gran mayoría del código del sistema operativo estaba hecho en lenguaje binario, lo cual el usuario no podía revisarlo. Eran sistemas operativos restrictivos y que obviamente tenían funcionalidades que el usuario no podía conocer y que sin embargo tenía que aceptar al momento de firmar las licencias de uso del sistema. Todo esto a Richard Stallman lo llevó a crear el proyecto GNU o GNU, con la única finalidad de crear un sistema operativo alternativo en el cual los usuarios pueden tener la libertad de saber qué es lo que su sistema hace con su información y no al revés. Pero ¿qué es GNU? GNU también se puede pronunciar como GNU o GNU en última instancia. GNU es un acrónimo recursivo y significa GNU is not Unix. Por eso decimos que es un acrónimo recursivo, ya que GNU incluye dentro de sí misma la primera letra GNU nuevamente. Como ustedes pueden ver aquí, este es el acrónimo Proyecto GNU, y sin embargo, si nosotros la separamos, volvemos a ver aquí GNU por la primera G que se encontraba aquí. A eso nosotros llamamos acrónimo recursivo, ya que dentro de la misma frase que ocupa el acrónimo, pues encontramos nuevamente todo el acrónimo. Entonces, el proyecto GNU nació con la finalidad de promover el software libre y también desarrollar un sistema operativo libre. Tiempo después, el 4 de octubre de 1985, Richard Stallman creó la Fundación de Software Libre, o la Free Software Foundation. Esta fundación fue creada con el objetivo de dar soporte al movimiento de software libre ya creado tiempo atrás. Como ya les mencioné, antiguamente existían otros sistemas operativos. Estos otros sistemas operativos, ya que contenían funcionalidades que el usuario no podía conocer, lo llamamos software privativo. La alternativa al software privativo se llama software libre, y la palabra libre no está ligada al precio como ya les mencioné. Bien, dicho eso, entonces, hablemos un poco más sobre la diferencia entre software libre y software privativo. Primero que nada, la filosofía del proyecto GNU defiende 4 libertades básicas de un usuario en un programa. ¿Y cuáles son estas libertades? Bien, la libertad 0, la libertad de ejecutar y utilizar un programa donde desees, cuando desees y como desees. La libertad 1, de poder estudiar el código fuente del programa y poder modificarlo para que haga las cosas como uno quiera exactamente que las haga, sin depender de los desarrolladores que tengan que modificar el programa debido a sugerencias de los usuarios. Es decir, si muchos usuarios empiezan a quejar de que hay cosas que les gustaría cambiar en el programa, pues los desarrolladores del programa tendrían que hacer caso a las peticiones de sus usuarios para poder modificarlo. Sin embargo, el usuario queda impotente al ver que él mismo no puede hacer los cambios que requiere, sino que tiene que esperar que terceros tengan la voluntad de hacerlo y que cuando lo hagan, quizá ni siquiera hagan los cambios que él pidió que hiciesen. Por eso es muy importante que los usuarios tengan el acceso al código fuente del programa para que puedan estudiar y saber exactamente lo que hace, y una vez que saben exactamente lo que hace, pues poder hacer las modificaciones que ellos requieran. La libertad 2, la libertad de distribuir copias exactas del programa, ya sea por el motivo que sea, sin depender del desarrollador. Esta libertad también es muy importante. Hay muchos videos en internet diciendo que te ofrecen descargar ciertos programas y la gran mayoría va a descargarlos.
Estas copias que descargan no son copias originales del programa, y sin embargo aún así las descargan, ya que están craqueadas. Bien, la libertad 2 es importante justamente por eso. Es importante porque los usuarios deben tener el derecho de poder compartir los programas que utilizan sin estar sujetos a ningún contrato previo en el cual les dicen al momento de aceptar utilizar el programa: este programa es solamente de uso personal, no puede ser compartido, y cualquier intento por copiarlo y redistribuirlo será penado por la ley. Es una parte de una cita de un contrato de un programa cuando nosotros damos sí, 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 acepto, 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 siguiente, siguiente, siguiente. Bien, esa es una de las cosas que nosotros aceptamos cuando estamos haciendo ese procedimiento. Pues bien, los programas deberían poder ser compartidos, es lo que defiende el movimiento de software libre. Bien, por último, y no menos importante libertad del usuario, es la libertad de poder contribuir a tu comunidad y poder distribuir las copias de tus versiones cambiadas, para que así los que no saben programar y no pueden ejercer la libertad número 1, que es la de estudiar el código fuente, puedan ser beneficiados también. Como ustedes se pueden dar cuenta, todas estas libertades permiten al usuario poder realizar la informática como ellos quieran. Estas vendrían a ser las 4 libertades fundamentales que defiende el software libre. Ustedes dirán, ¿por qué existe esto? O sea, miles de desarrolladores dejan su vida haciendo programas importantes para que después vengan unas personas que les digan que tienen que prácticamente regalar todo su trabajo a la comunidad. Y a ustedes les parecerá descabellado, pero es que en realidad, si leemos un poco más sobre el proyecto GNU y sobre su filosofía, sabremos que la intención no es perjudicar a los desarrolladores. La intención es crear un mundo en el cual el usuario pueda tener el control de los programas que utiliza, y no al revés. La filosofía del software libre lo que hace es intentar crear un mundo en el cual los usuarios puedan sentirse seguros. Además, dentro de la filosofía del software libre y la Free Software Foundation, ofrecen muchas licencias alternativas muy interesantes que justamente benefician al movimiento del software libre y también benefician a los desarrolladores. Existen muchos puntos interesantes en el movimiento de software libre que pueden beneficiar tanto a los usuarios como al movimiento de software libre e incluso a los desarrolladores también. Un punto a favor es el copyleft. ¿En qué se basa el copyleft? El copyleft, al contrario del copyright, lo que dice es: todo lo que se encuentra en este programa puede ser ejecutado, estudiado, modificado, redistribuido exactamente y redistribuido con cambios. Sin embargo, si esto se hace, ustedes tienen que seguir manteniendo estas libertades que nosotros estamos dando. Es decir, utilizan el copyright para decir: tú puedes utilizar las 4 libertades que nosotros damos. Sin embargo, si tú quieres utilizar las 4 libertades con nuestro software, lo quieres modificar y lo quieres vender, pues bien, puedes venderlo si deseas, pero tiene que seguir siendo libre el resultado que tú derives de nuestro trabajo. En pocas palabras, ellos no están regalando su trabajo así nada más, sino que le están permitiendo a los usuarios poder tomarlo, estudiarlo, modificarlo, redistribuirlo, venderlo. Sin embargo, en el momento en que ellos lo distribuyen, pues su trabajo tiene que seguir siendo libre. De lo contrario, infringen algo llamado copyright, que es penado por la ley. Y es así como el software libre se ha definido a lo largo de este tiempo, utilizando esta ingeniosa herramienta llamada copyleft, que lo que hace pues es darle la contra a todo lo ya preestablecido por el copyright y los derechos de autor, que impiden que los conocimientos puestos en ciertos artículos, ciertos trabajos, pues puedan ser copiados y reutilizados. Bueno, en este caso es todo lo contrario. Puedes tomarlo, estudiarlo, copiarlo, redistribuirlo, pero lo que tú hagas, también los demás pueden tomarlo, estudiarlo, copiarlo y redistribuirlo. Pues así es como funciona
el mundo del software libre. Esta es una de tantas que el movimiento de software libre ha creado con la finalidad de proteger a los usuarios, de proteger a los desarrolladores y de proteger al software libre. Porque así como dice Richard Stallman, nosotros necesitamos software libre para tener una sociedad libre. ¿Cuántas veces no les ha pasado que han visto a profesionales utilizando un único programa? Un único programa para todo, ya que parecen ya técnicos de un programa en lugar de ser profesionales hechos y derechos con conocimientos ya establecidos para poder hacer lo que dicen esos programas. Eso hace el software privativo, genera dependencia, hace que personas que tienen la capacidad de poder hacer todo eso, pues terminen dejando de lado esos conocimientos para poder utilizar un programa que tiene muchas herramientas. Pero justamente cuando dejan ya de ser estudiantes y quieren utilizarlo en la parte comercial, pues tienen que pagar por ese software. Y eso es lo que hace el software privativo. Invierte para generar dependencia a los estudiantes, a los usuarios, y les da pruebas gratis de su software. Sin embargo, tiempo después, ya el software deja de ser gratuito, que no es lo mismo libre que gratuito, como ya les mencioné. Para que un software sea libre tiene que tener las 4 libertades. Pues bien, deja de ser gratuito y les terminan cobrando ya. Y eso hace que los desarrolladores de software privativo ganen dinero, ganen usuarios, por así decirlo, esclavizando las capacidades de las personas que los utilizan. Es por eso que el movimiento del software libre es tan importante hoy en día, ya que defiende la libertad, la curiosidad, defiende la creatividad y sobre todo sigue defendiendo la misma libertad en esencia. Bien, pasemos al siguiente punto entonces. Muchas veces nosotros hemos dicho, yo tengo Linux en mi computadora. Sí, yo también uso Linux. ¿Qué Linux utilizas? Bien, pues déjenme decirles que el pronunciar Linux a secas está completamente mal. Nosotros no podemos decir utilizamos Linux y ya está, porque Linux es únicamente un programa bastante largo, pero es un programa. Este programa funciona como puente entre el software y el hardware. Nosotros tenemos muchos dispositivos en nuestra computadora que funcionan de cierta manera. El software lo que hace es tomar los recursos de esta computadora, asimilarlos para poder tener las capacidades de realizar ciertos trabajos, ciertas operaciones, ciertos cálculos. Pues bien, para poder tomar los recursos del hardware, necesita de algo llamado kernel, que vendría a ser como el puente que le da los recursos a los trabajadores para que puedan utilizarlos y generar el producto ya procesado. Pues de la misma forma, el kernel es únicamente un programa que sirve para que el sistema pueda tomar los recursos de la máquina y funcionar correctamente. Es decir, el kernel es muy importante. Sin kernel no habría sistema operativo. Es justamente por eso que nosotros, cuando hablemos de sistemas operativos que utilicen Linux, nosotros no debemos hacer referencia a sistema operativo Linux. No, eso está completamente errado. Lo que nosotros debemos decir es sistemas operativos GNU Linux. ¿Por qué? Porque GNU Linux son los dos pilares fundamentales de estos sistemas operativos. Todos los mencionados en la pantalla, todos los que ustedes pueden observar, son sistemas operativos basados en GNU Linux. Son distribuciones de GNU Linux. Linux es un kernel que fue creado por el señor Linus Torvalds, y este kernel fue publicado bajo una licencia del software libre para que pueda ser ejecutado, estudiado, modificado, redistribuido exactamente y redistribuido de forma modificada también. Fue publicado bajo una de las licencias del software libre y fue el software libre quien tomó el kernel del señor Linus Torvalds y lo incorporó junto a su sistema de software que ellos ya estaban creando con el proyecto GNU para poder lanzar un sistema operativo funcional que vendría a ser un híbrido entre el proyecto GNU y el kernel del señor Linus Torvalds. Bien, entonces eso es lo que pasó. Nosotros cuando hablemos
de sistemas operativos que utilicen Linux, no debemos decir únicamente que utilizamos un sistema operativo Linux, porque eso es no darles el reconocimiento que se merecen a los creadores del proyecto GNU, que han hecho posible que nosotros ahora podamos utilizar un sistema operativo estable derivado del software del proyecto GNU y el kernel del señor Linus Torvalds. Bien, pero al igual que el movimiento del software libre, existe otro movimiento también, el movimiento open source. Sin embargo, el movimiento open source no está tan enfocado en lo que es cuidar la libertad de los usuarios. Ellos más están enfocados al hecho de que se creen software potentes, eficientes, que ayuden a los usuarios. La idea del open source es que se pueda compartir el código fuente, pero no con las finalidades que defiende el software libre. No, el software libre dice uno de los grandes motivos por los cuales los desarrolladores deben compartir el código fuente de sus programas es justamente para que los usuarios puedan saber que su programa no hace más de lo que dice hacer. En pocas palabras, para cuidar su seguridad, para cuidar su libertad como usuarios, para saber que no están abusando su información ni distribuyéndola por puertas traseras bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Sin embargo, el open source dice también que es importante compartir el código fuente, pero no enfocado en la libertad, sino que está enfocado en el hecho de que el código fuente debe ser compartido, ya que las demás personas pueden así mejorar el programa, y una vez mejorado el programa, pues puede ser compartido nuevamente. El detalle está en que aquí no necesariamente va a ser compartido. El open source no tiene nada en contra del software privativo. Es más, si no me equivoco, incluso ellos dicen que el software privativo tiene derecho a existir y tiene que existir como contraparte de lo que vendría a ser el software libre. Bien, es así entonces como funciona el movimiento open source. El movimiento open source también tiene sus reglas y en las cuales basa toda su filosofía, que es en sí diferente a la filosofía del software libre, que tienen en común el hecho de compartir únicamente el código fuente. Por último, hablemos de las distribuciones de GNU Linux o GNU Linux. Como ustedes están viendo en pantalla, todas esas distribuciones que ustedes están observando han sido basadas en GNU Linux, utilizando el sistema desarrollado por los señores del proyecto GNU y el kernel desarrollado por el señor Linus Torvalds. Cada uno de los sistemas que ustedes ven en pantalla ha sido creado por diferentes motivos, algunos con la finalidad de que el usuario tenga un sistema estándar en el cual pueda trabajar, otros con la finalidad de ser administradores de servidores, otros con la finalidad de ser un entorno de desarrollo para programadores, y así se han ido desarrollando diferentes sistemas con esas finalidades para que los usuarios puedan cumplir ciertas tareas específicas. Pues bien, nosotros vamos a trabajar con Ubuntu, que se encuentra aquí. Para eso vamos a ver primero cómo lo descargamos y cómo lo instalamos, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo entonces.